El día de hoy les he traído un invitado bastante especial. Él es médico, él es parte del grupo de conferencistas y capacitadores de Bio4 y es médico biofísico dentro de la clínica Pure Life. Pedro Alonso, ¿cómo estás, Pedro? Hola, muy buenos días y muy buenos días a toda la gente que está por allá en casa ya muy temprano. ¿Qué te parece hablar sobre qué es la biofísica, Pedro? Bueno, la biofísica como tal es una ciencia que hace una conjunción de dos ciencias muy importantes. Primero, la física y después la biología. ¿Qué es esto? Que bueno, a través de todos los fenómenos y las leyes físicas puedo entender el actuar, en este caso del cuerpo humano, porque entendiendo que el cuerpo humano y todos los seres que rigen vida. Entonces, en eso es lo que sería la definición de biofísica. Y bueno, entrando en la parte de salud o entrando en la parte de entender cómo funciona mi cuerpo, cómo empiezan a reaccionar las enfermedades, y creo que es lo que más nos interesa, cómo puedo yo salir de algunos procesos patológicos. Pues la biofísica lo primero que nos recomienda y nos dice es que nuestro cuerpo es único e indivisible. ¿Qué es esto? Uno de los grandes errores es querer ver a mi cuerpo y separarlo por áreas, por sistemas, inclusive por órganos, y la biofísica te dice que tu cuerpo es uno solo, es una unidad que tienen funciones muy específicas cada uno de ellos. Sí, uno se va a encargar de la digestión, otro se va a encargar de la circulación, otro se va a encargar de toda la condición motriz y nerviosa, otro se puede encargar de todo un equilibrio en ejes endocrinológicos u hormonales, y así sucesivamente va a haber muchos sistemas que conjuguen a mi cuerpo. El segundo es que es metabólico. ¿Qué es esto? El cuerpo siempre va a encontrar puntos hacia arriba o hacia abajo, o sea, que sus volúmenes se eleven o se bajen. Y la biofísica lo que te propone es que entiendas a tu cuerpo en niveles de equilibrio. Te dice, nada es bueno y nada es malo. Todo puede ser malo si se sale en puntos de equilibrio y todo puede ser bueno si estás en puntos de equilibrio. Y el último, y yo desde mi punto de vista es el más importante, sobre todo si voy a hablar de enfermedades u alteraciones, es que mi cuerpo es metabólico. ¿Qué es esto? Mi cuerpo, cuando sucede algo, no se va a quedar y, sucedió. Mi cuerpo siempre, en el sistema que veas, y algo tan superficial como una respuesta inmunológica, a algo tan grave como una amputación de una extremidad, el cuerpo siempre va a buscar ver mecanismos de compensación. El cuerpo siempre va a decir, está bien, pasó algo, ¿cómo resuelvo? Y él se va a agarrar de sus diferentes sistemas para tratar de compensar. Y obviamente volver a llevar a puntos de equilibrio y hacerlo a través de todo un sistema. Entonces mi cuerpo es sistémico, es metabólico y es compensatorio. Otra parte que nos rige la biofísica nos dice, entiende tu cuerpo. Tu cuerpo primeramente sí se conjuga a diferentes sistemas, pero dice, no lo contrapuntees, no lo malinterpretes. Y aquí me refiero en que, por ejemplo, la parte bacteriana, por eso nosotros decimos que en un sistema digestivo o en esta parte es donde podemos comenzar a ver todas las alteraciones, porque hay una gran cantidad de bacterias, hay una gran cantidad de microorganismos que a final de cuentas no nomás nos van a dar vida, van a regir el buen funcionamiento de todo mi sistema digestivo. Y muchas veces en la práctica hacemos todo lo contrario. Muchas veces en la práctica queremos, como algunos procesos bacterianos, poblaciones de colonias bacterianas nos causan alteraciones llamadas infecciones. Pues bueno, yo quiero andar matando bacterias. Y te dice la biofísica, tu cuerpo funciona de acuerdo a esas bacterias. Si yo me encargo de que funcionen en líneas de equilibrio, no voy a tener algún proceso que me pueda llegar a alterar. Mi cuerpo no es estéril, mi cuerpo funciona en conjunción de diferentes organismos y eso es lo que hace que yo pueda llegar a ese punto. El primer sistema que me gustaría que viéramos que es muy importante es mi sistema nervioso. ¿Por qué? Anteriormente estaba muy relacionado la parte emoción-enfermedad. Nada más que no lo veamos desde el punto de vista ciencia, lo veíamos más desde el punto de vista mitos e ideas o porque me decía la abuelita, la prima y la vecina.
Hay un puente, y aquí lo interesante es que lo conozcamos, entre mis estados emotivos y mi cuerpo físico. Y tú lo puedes ver, mira, no es tan complejo. Tú empiezas a analizar cómo mientras que has pasado por periodos de estrés, de preocupación, de angustia, de coraje, de miedo, etcétera, 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 tiempo después tu cuerpo empieza a reaccionar. De hecho, antiguamente esto era muy común. Fulanita, a raíz de tal pena, a raíz de tal evento, comenzaron sus problemas. Fulanito, es más, hasta de broma decimos, pasa un susto y dice, me voy a hacer diabético. La gente lo toma a manera de broma, pero hay una gran verdad detrás de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que mi cuerpo físico y todo mi sistema nervioso hay una conexión directa. Mi sistema nervioso lo van a regir algunas sustancias o neurotransmisores que yo segrego cuando estoy sometido ante algún tipo de emoción. Y dicen, el estrés, bueno, sí, el estrés es una manera muy bonita de englobarlo, pero dentro de las emociones también hay clasificaciones. Y cuando mi mente y mi sentir están ante estas situaciones, mi cuerpo responde. Recuerden que decíamos que mi cuerpo es compensatorio. Si yo vivo bajo estrés, si yo vivo bajo miedo, bajo angustia, bajo coraje, mi cuerpo va a responder a esto. Y dependiendo de las emociones, mi cuerpo va a hacer segregaciones de algunas sustancias que se llaman neuropéptidos o neurotransmisores, específicamente adrenalinas, noradrenalinas, cortisoles, serotoninas, dopaminas, etcétera, que aún estos tienen diferentes subclasificaciones. Unos entran dentro de las clasificaciones de excitadores y otros de inhibidores. Los que me van a causar principalmente o la mayoría de las veces son los excitadores, adrenalinas. Pero entender que existen neuropéptidos que son inhibidores y que la clave es encontrar puntos de equilibrio y que se ejecuten en el momento que son necesarios. ¿Las adrenalinas son adecuadas? Por supuesto, la adrenalina puede llegar a salvar mi vida. De hecho, yo estoy diseñado para segregar adrenalina para que mi cuerpo entre en un estado de defensa, de alerta y pueda yo salvar mi vida. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy constantemente ante estos neurotransmisores? Te doy datos, más de 14 minutos sometidos a esta eyección de neurotransmisores empiezan procesos catabólicos o destructivos. ¿Y cuántas veces? Muchas veces yo no son ni 14 minutos, ni 14 horas, ni 14 años. Muchas veces yo tengo 20 o 30 años sometidos a estrés, a estas condiciones que me van a empezar a traer alteraciones a un cuerpo físico. Y recordando aquí la parte digestiva que veíamos en el primer bloque, que es elemental, es donde comienza a engranarse o a desengranarse el tren. Vemos que toda la musculatura de un aparato digestivo, más vasos sanguíneos como son venas o arterias, es una musculatura lisa. Y una musculatura lisa responde totalmente al comportamiento de un sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo responde precisamente a la descarga de esos neurotransmisores que hemos venido hablando, como adrenalinas, como noradrenalinas, como cortisoles, serotoninas, etc. Bien, ¿qué pasa cuando yo estoy sometido a situaciones de estrés, ansiedad, etcétera? Automáticamente mi cuerpo va a responder con algunos espasmos o contracciones, ya sea en vasos sanguíneos o en cualquier porción de mi tracto gastrointestinal. Voy a hacer pequeños colapsos y esto automáticamente, si yo entiendo mi cuerpo en conjunto, voy a empezar a atraer algunas condiciones alteradas en un tránsito intestinal. Nos dice la fisiología normal que esto tiene un tiempo determinado desde que entra a la boca hasta que sale por un orificio anal. Sí, en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si yo lo altero? ¿Qué pasa si yo empiezo a tener contracciones? Por simple lógica, el tiempo en el que esto va a pasar por todo este sistema se va a ver desplazado, se va a tardar. Y vamos siguiendo la cadenita. ¿Qué pasa cuando empieza a haber contracciones? Empieza a haber procesos dentro de esa materia orgánica o materia fecal, como lo decías llamar. Y el primero es que me va a aumentar un volumen. El tránsito ya no es el mismo y empieza a aumentar un volumen. Al aumentar un volumen viene el segundo efecto o ley que aquí se va a activar, que al aumentar volumen automáticamente es proporcional y me aumenta presión.
presión hacia las paredes internas y de manera externa también. Aumenta el volumen, aumenta la presión. Después se desencadena un tercer fenómeno, que es una degradación de esa materia orgánica o procesos fermentativos dentro de esta luz intestinal, y por lo tanto me va a empezar a producir gas y calor. Y en la parte de calor es clave para empezar a explicar, porque en la producción de calor del cuerpo a nivel intestinal tiene dos mecanismos. El primero es de manera interna, dentro de la luz intestinal. Al haber una degradación de la materia orgánica, un proceso fermentativo natural produce calor. Muchas veces lo hemos explicado a manera de ejemplos. Si tú un día preparas una composta o haces una degradación de alguna tierra para aventar a las macetas, tú vas a ver que eso le empieza a salir como vapor. No es que le salga vapor, es que la temperatura de la degradación de esa materia orgánica genera calor, y con el frío de un medio ambiente exterior se produce el vapor, ¿sale? Entonces, aquí de manera interna, cuando esta materia se empieza a degradar, se produce calor. Y el segundo mecanismo de manera externa es que al aumentar el volumen, aumentar la presión, las paredes de ese colon se van a adelgazar por desplazamiento de la masa interna, y recordemos que todas las células de nuestro cuerpo están en constante movimiento. Al haber un desplazamiento o una inflamación, el espacio entre célula y célula se adelgaza, el espacio intersticial se ve reducido y las células comienza a haber una fricción. Esto es a nivel celular, y recordemos que cualquier cuerpo sometido a fricción va a generar calor. Esta es una ley de la física. Entonces, si te fijas, cuando tenemos procesos inflamatorios, vamos a tener dos mecanismos de producir calor: internos y externos. Y entonces imagínate todo un sistema que ya tienes un sistema inflamado, que tienes un sistema caliente, y que hay otra ley que es la ley de la termodinámica, el movimiento de la temperatura. Tu cuerpo, ¿cómo responde a la termodinámica? A través de fluidos. Y el fluido principal de tu cuerpo, aunque existen muchos y todos responden a esta, pero el fluido principal es sangre. Entonces, si yo en este sistema empiezo a generar calor, el cuerpo, hay una ley que dice que siempre los fluidos van a ir de los lugares fríos a los calientes como termorreguladores. Se van a acercar a los calientes y se van a alejar de los fríos. Si yo aquí empiezo a generar calor, ¿qué va a hacer tu cuerpo con la sangre? Va a mandar sangre, va a congestionar. Y por eso tú que estás en casa muchas veces, cuando tenemos condiciones digestivas no muy adecuadas o después de comer, tú sientes una distensión, y no tanto por lo que comiste. Muchas veces no necesariamente comiste mucho o comiste lo que nosotros llamamos mal, sino que por un proceso inflamatorio tu cuerpo colecciona o congestiona sangre y tú sientes una distensión. Y por eso en las mañanas te sientes como muy ligero, porque no hay este proceso de calor, y por las tardes, aunque hayas comido bien, empiezas a sentir una distensión, porque la distensión se debe a la congestión, no tanto a que tengas mucha materia fecal de manera interna o que hayas comido mucho, ¿sale? Y el problema que cuando congestionas mucha sangre, se desencadenan una serie de procesos ya de manera más metabólica. El principal y más grave, tú habrás escuchado que siempre ha habido dos grupos de enfermedades: enfermedades frías o enfermedades calientes, enfermedades congestivas o enfermedades isquémicas, y actualmente todo el mundo anda hablando de enfermedades ácidas o enfermedades alcalinas. Estos tres ejemplos que te acabo de dar responden precisamente a lo mismo, que son fluidos sanguíneos. Esto grábatelo bien. Todo proceso en donde haya procesos de congestión, donde la sangre no se mueve, donde la sangre se almacena en un lugar sin movimiento, estaremos hablando de procesos ácidos. El pH se cayó. Todo proceso en donde hablemos de estados alcalinos, estaremos hablando de lugares o zonas donde no hay un buen flujo sanguíneo. La condición es que si yo entiendo que mi cuerpo funciona todo de manera integral y yo por esta situación tengo una congestión a nivel abdominal, forzosamente yo voy a tener isquemias o mala circulación de manera periférica. O sea que si yo tengo una isquemia, una úlcera en mi pierna por mal flujo sanguíneo,
no tengo que trabajar en mi pierna. Si yo soy congruente y lo veo de manera de sistemas, tengo que trabajar en una parte digestiva para liberar a este sistema de todo el flujo sanguíneo que está aquí para enfriar esta área, y cuando yo lo libero de ese calor, ahora sí el flujo sanguíneo puede estar por todo mi cuerpo. Y el problema es que de manera convencional solamente vemos un área donde está el problema. Y aquí la propuesta es entender mi cuerpo de una manera global. Segundo, ¿por qué bioen? En la parte hormonal, ¿cómo puede alterar estos ejes endocrinológicos u hormonales? En el taller le decía a la gente, ¿dónde tienen su colon ascendente? ¿Dónde tienen su colon descendente? Si se fijan, es exactamente la misma área donde las damas tienen ovarios, ovario derecho, ovario izquierdo. Caballeros, gónadas, testículos en la parte inferior. Cuando este calor generado se va a irradiar, hay 3 maneras de conducir el calor. Una es radiación, otra es conducción y otra es convección. Y las 3 se dan cuando hay una generación de calor en esta área. Esta área, a manera de radiación, va a empezar a pegarle a esos ovarios o a esos testículos en los caballeros, y su funcionamiento forzosamente se tendrá que ver alterado. ¿Y cuál es el funcionamiento natural, fisiológico de esos ovarios o de esos testículos? Es que mediante un campo electromagnético haya la asimilación de minerales claves en mi cuerpo, como son el calcio y el magnesio, y esto en un proceso metabólico a través de 2 proteínas contráctiles que son actina y miosina, van a hacer un equilibrio perfecto que hacen esto: contraer, relajar, contraer, relajar. Cualquier músculo que tú contraes y relajas, ¿qué generas? Tono. Y estas 2 proteínas contráctiles me van a permitir el tono, por así decirlo, de todos los tejidos musculares que estén en tu cuerpo. Yo le digo a la gente, ¿crees que esto sea importante? Dime un sistema en tu cuerpo u un órgano que directa o indirectamente no esté determinado por una condición muscular. Todo. O sea, si yo no tengo buenos tonos musculares, ningún sistema de mi cuerpo puede funcionar. Entonces, será elemental tener en óptimas condiciones ovarios o testículos. Es totalmente indispensable mantenerlos en equilibrio.